Ella llegó en silencio, sin familia, sin pasado, con una mirada que nadie supo explicar. Al principio parecía solo otra niña intentando empezar de nuevo, pero poco a poco, algo comenzó a incomodar. Pequeños detalles, miradas que duraban demasiado, palabras demasiado medidas, hasta que lo que parecía una nueva oportunidad se convirtió en un rompecabezas oscuro. Esta historia está basada en hechos reales, y lo que vas a escuchar hoy podría hacerte dudar de tu propia intuición. Si te gustan historias así, reales, psicológicas y con giros inesperados, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque las señales siempre estuvieron ahí, solo que nadie quiso verlas. La primera vez que vieron a Camila, estaba en la puerta del albergue con una pequeña mochila a la espalda y una nota prendida en su abrigo. No tiene a nadie. Así la conocían los cuidadores. Una más entre tantos niños invisibles que entraban y salían del sistema sin dejar rastro. Pero había algo diferente en ella. No lloraba, no preguntaba nada, solo observaba en absoluto silencio. No parecía tener miedo, ni extrañarla, simplemente esperaba, como si ya supiera que él tampoco estaría allí mucho tiempo. Pasaron los días y Camila apenas hablaba. Hacía sus tareas, comía bien y ayudaba a cuidar a los niños. Era educada pero distante. Tan bien educada que el personal se preguntaba si realmente estaría bien. Por la noche, sin embargo, notaron una extraña costumbre. Escribía compulsivamente en un viejo cuaderno que guardaba escondido debajo de la almohada. Cuando una de las cuidadoras intentó ver qué era, Camila se despertó de repente y cubrió las páginas con su cuerpo. Sus ojos, en ese momento, no parecían los de una niña. Parecían entrenados, fríos, calculadores. 4 meses después, una pareja se presentó en el refugio. Mariana y Eduardo Varela, médicos, sin hijos y recién aprobados para adopción. Camila los conoció al tercer día de la visita y, contrariamente a lo esperado, sonrió. No una sonrisa espontánea, sino algo ensayado, preciso. Mariana quedó encantada de inmediato. Edward dudó, sintió algo extraño, pero no dijo nada. La adopción se oficializó en menos de 3 semanas, y así Camila salió del refugio sin lágrimas, sin despedidas, como si todo hubiera salido según lo planeado. Mariana Varela no podía tener hijos. Durante años probó tratamientos costosos, hizo promesas y buscó clínicas en el extranjero. Cuando finalmente aceptó que la maternidad llegaría de otra manera, conoció a Camila. La niña parecía ser todo lo que había soñado. Tranquila, educada y dulce. Mariana decía que era un regalo del cielo, pero Eduardo, aunque intentaba disimularlo, tenía una molestia que no podía explicar. Camila era demasiado buena, observaba demasiado y nunca preguntaba nada sobre el pasado, como si ya supiera que sería la elegida. Durante sus primeros días en su nuevo hogar, Camila se comportó impecablemente. Limpiaba su habitación, comía con cubiertos y respondía, «Sí, señora», y «No, señor». Por las noches, Mariana la encontraba leyendo o dibujando en silencio. Todo parecía perfecto, pero había señales sutiles. Cerraba la puerta de su habitación con llave desde dentro, nunca contestaba llamadas y no le gustaba que le sacaran fotos. Mariana lo atribuyó todo a un trauma infantil, pero Eduardo empezó a sospechar que no era solo timidez, sino control. Fría, metódica y de alguna manera estratégica. Poco a poco, Camila empezó a integrarse en la rutina de Mariana. La acompañaba al trabajo, le preguntaba por los pacientes, cómo funcionaban los historiales médicos y los sistemas de la clínica. A Mariana le pareció amable su interés. A Eduardo le pareció invasivo. Una vez incluso dijo, «No es una hija, Mariana. Es una invitada que sabe todo de la casa y nada de sí misma».
pero su esposa ignoró el comentario. La adopción se trataba de amor, paciencia y tiempo. Y en el fondo, Camila solo necesitaba sentirse segura. O al menos, eso era lo que todos querían creer. Fue una tormenta la que reveló el primer secreto. Un cortocircuito en el piso de arriba hizo que Eduardo subiera a revisar el cableado del ático. Allí, entre cajas olvidadas, encontró una mochila azul con un cuaderno grueso dentro. Camila nunca había mencionado nada de lo que guardaban allí. Y al abrir las páginas, se llevó una sorpresa inmediata. El diario contenía descripciones meticulosas de la rutina familiar. Horarios, nombres de los vecinos, medicamentos que tomaba Mariana, contraseñas del wifi, comportamiento de los empleados de la clínica. Edward se quedó paralizado. Esto no era un diario, era vigilancia. Las notas iban más allá de simples observaciones. Había dibujos de las habitaciones de la casa con detalles como los puntos ciegos de las cámaras de seguridad, la posición de las cerraduras e incluso un boceto de la oficina donde Mariana guardaba documentos confidenciales. Eduardo no supo cómo reaccionar. Le mostró el diario a su esposa, quien al principio pensó que era solo una imaginación fértil o algún tipo de trauma procesado a través de la escritura. Pero cuando Camila descubrió que habían tocado sus cuadernos, su expresión cambió. Por primera vez pareció fría. No negó nada, simplemente dijo: «Tú también me estás observando, ¿verdad?». El ambiente se volvió extraño en los días siguientes. Mariana intentó mantener su rutina habitual, pero Eduardo insistió en que eso no era normal. No se está adaptando, está dominando. Camila empezó a actuar con aún más discreción, evitando conversaciones y susurrando por teléfono con alguien que jamás podría ser identificado. Cuando le preguntaban, decía que era una amiga del refugio, pero no tenía ningún número guardado en su historial de llamadas. Camila parecía ir 3 pasos por delante, como si ya supiera que las máscaras empezaban a caer. Todo cambió temprano un jueves por la mañana. Alice Varela, la sobrina de 14 años de la pareja, había venido a pasar unos días en la casa. Ella y Camila parecían llevarse bien. Jugaban juntas, estudiaban juntas y dormían en la misma habitación. Pero esa mañana, Mariana encontró la cama de Alice vacía. Pensó que había ido al baño, luego que estaba en la cocina. Pero no. Alice había desaparecido y la puerta trasera estaba entreabierta. Edward llamó a la policía de inmediato y Camila, vestida en silencio, ya los esperaba sentada en la sala. Durante el interrogatorio inicial, Camila parecía demasiado tranquila. Dijo que ambos se habían acostado temprano, que no había oído nada extraño y que tal vez Alice se había escapado. Dijo que quería volver a casa de su madre, afirmó. La policía registró la casa, el barrio y las cámaras de seguridad. Ninguna imagen, ninguna pista. Solo el diario de Camila, que ahora tenía una nueva entrada manuscrita. Confía demasiado en los demás. Esto la hace vulnerable. Era la única entrada escrita a mano por ella del día anterior a la desaparición de Alice. Eduardo perdió el control. Acusó directamente a Camila. Mariana intentó contener la situación, pero ya era demasiado tarde. La investigación se centró en el interior de la casa. Se registraron el patio trasero, el sótano e incluso los archivos de la clínica de Mariana. Camila, fría, lo revisó todo sin una lágrima. Su mirada parecía más atenta que nunca, como si lo observara todo desde afuera, como si esperara ese momento. Solo dijo una frase: «Crees saber quién soy, pero solo viste lo que dejé». Una semana después de la desaparición, la policía recibió una llamada anónima.
La voz era baja y nerviosa. Dijo haber visto a dos chicas caminando cerca del bosque la noche en que desaparecieron y que una de ellas parecía estar empujando a la otra. Cuando le preguntaron por qué había tardado tanto en reportar el incidente, el informante colgó. Las autoridades intensificaron la búsqueda en la zona y encontraron huellas que coincidían con las de adolescentes. Una de ellas tenía marcas de un resbalón, pero no estaba Alice, ni ropa, ni cuerpo, solo el silencio del bosque. La policía comenzó a interrogar al personal de la clínica. Una enfermera dijo haber visto a Camila intentando acceder a los historiales clínicos de pacientes psiquiátricos días antes de su desaparición. Otro empleado afirmó haber oído a Camila hablando sola en los pasillos por la noche, murmurando nombres de desconocidos. Mariana se estaba desmoronando poco a poco. Todo esto sucedía bajo su techo, y ella, que había recibido a Camila con tanto cariño, ahora se encontraba cómplice involuntaria de un juego psicológico aterrador. Eduardo, por otro lado, tomó una decisión radical. Instaló cámaras ocultas en la casa, sin decírselo a su esposa. Necesitaba pruebas. A los pocos días, captó algo que lo mantuvo despierto por las noches. Camila, sola en su habitación, recitando en voz baja pasajes de sus diarios como si fueran mantras. Mencionó a Alice, a sus padres. La siguiente fase. Eduardo entregó los archivos a la policía, pero no había crimen, ni cadáver, ni confesión. Solo fragmentos que apuntaban a una mente peligrosamente organizada. Camila fue citada a declarar formalmente. El policía que la interrogó la describió como la menor más lúcida y extrañamente preparada que jamás había entrevistado. Camila hablaba despacio, respiraba hondo entre cada frase y en ningún momento mostró arrepentimiento, culpa, ni siquiera duda. Dijo que Alice era su amiga, que jamás haría daño a nadie y que no temía ser investigada. Si tuviera algo que ocultar, ya no estaría aquí, ¿verdad?, dijo con una sonrisa serena que desarmó incluso a los investigadores más experimentados. Sin embargo, mientras hablaba con la policía, ocurrió algo inesperado. Eduardo accedió accidentalmente a una copia de seguridad oculta en la vieja tableta de Camila. Era un archivo de voz, una grabación de Alice llorando y pidiendo irse. La voz de Camila se escucha de fondo, firme. Lo prometiste. Si rompes tu promesa, desaparecerás. La grabación no tenía fecha ni ubicación. Era solo un fragmento, pero un fragmento suficiente para desmantelar cualquier idea de inocencia. Eduardo corrió con el audio a la comisaría. La grabación no se consideró prueba definitiva, pero sirvió para reabrir nuevos frentes en la investigación. Camila guardó silencio. Al ser confrontada con el audio, simplemente respondió: si grabas una historia, necesitas saber dónde termina. Mariana, en shock, comenzó a tener ataques de ansiedad. Se sentía responsable. Había traído el mal a Sintocento, la casa, y ahora ya no se sabía si el mal podría ser contenido. La casa donde vivía Camila se llenaba cada vez más de tensión, miedo y un silencio que solo las tragedias duraderas conocen. Casi 2 meses después de la desaparición de Alice, surgió una nueva pista de donde nadie la esperaba: el jardinero de la familia Varela. En una declaración informal, dijo haber notado cambios recientes en el terreno. Un macizo de flores que Camila insistía en cuidar, incluso fuera de temporada, y que nadie más podía tocar. Eduardo exigió una inspección. Llamaron a la policía y, al excavar el lugar, encontraron ropa quemada, un brazalete idéntico al de Alice y restos de sangre humana en fragmentos de tela. Pero, una vez más, no había cuerpo. Camila fue llevada bajo presión para interrogarla. Esta vez, el policía insistió, amenazó, presionó, y Camila solo repetía: te equivocaste de lugar. Mariana, ya destrozada emocionalmente, suplicaba una respuesta. ¿Qué le hiciste a mi sobrina?
Y Camila, sin pestañear, respondió: me traicionó, le conté secretos, ella te los contó. No era solo una confesión, era su propia lógica, el razonamiento distorsionado de alguien que nunca había visto el mundo con los mismos ojos. La investigación cambió entonces de tono. Ya no se trataba solo de una desaparición, era una mente peligrosa en acción. Sin un cuerpo, aún no había un proceso penal formal, pero el juez a cargo autorizó el internamiento provisional de Camila en un centro psiquiátrico para su evaluación. Mariana y Eduardo se mudaron. La casa fue cerrada, las flores del jardín se marchitaron rápidamente y, por extraño que parezca, Camila sonrió al salir esposada, como si finalmente estuvieras donde siempre quisiste estar. Como si todo, desde esa primera sonrisa en el albergue, hubiera sido una sola obra. Dentro del centro de rehabilitación juvenil, Camila destacaba, no por su violencia, sino por su manipulación. En pocos días, conocía los nombres de todo el personal, las rutinas de enfermería y los códigos de acceso a las plantas. Hizo amigos con facilidad, pero todos terminaron igual, con la otra chica trasladada, aislada o en crisis emocional. Camila, sin embargo, mantuvo la calma. El equipo médico notó su comportamiento inteligente, afable y potencialmente engañoso. Durante una sesión de terapia, Camila dibujó lo que parecía un laberinto. En el centro colocó una pequeña figura sin rostro y escribió «Yo». Cuando le preguntaron sobre su significado, respondió: «A veces, esconderse en el medio es la mejor manera de ver quién está en las esquinas». El psiquiatra lo interpretó como una metáfora de evasión y observación. Pero Eduardo, al enterarse, lo interpretó como algo mucho más siniestro. Un reconocimiento de que Camila sabía manipular a todos a su alrededor, y lo hacía con gusto. Más tarde, se descubrió que Camila había intercambiado cartas con otra reclusa, usando códigos ocultos entre los dibujos. El contenido sugería planes de fuga y referencias al caso de Alice. Nada explícito, pero con frases como «aún no la han encontrado porque no está donde creen». El tribunal renovó su internamiento, pero el misterio del paradero de Alice seguía latente, y a Camila parecía no importarle. Su atención estaba en otra parte, como si solo estuviera esperando el siguiente paso. Un simple descubrimiento dio un giro inesperado al caso. Un celular viejo, abandonado en un centro de donación, conectado al refugio donde vivía Camila. Un voluntario se lo llevó a un técnico que logró recuperar archivos borrados. Entre ellos, había videos cortos en los que Camila, incluso antes de ser adoptada, espiaba a las familias que visitaban el lugar. Grababa conversaciones, observaba sus hábitos, y en uno de ellos susurra: «El doctor parece ideal, el esposo no durará». Camila no fue elegida por los Varela, ella los eligió a ellos. La policía reabrió la investigación basándose en este nuevo material. Los peritos determinaron que Camila había intentado infiltrarse en 1900 otras casas antes, pero había sido rechazada. Siempre se acercaba a mujeres emocionalmente vulnerables, generalmente con antecedentes de pérdida o soledad. Mariana era el blanco perfecto y Alice un obstáculo. La frialdad de su lógica era aterradora. La imagen de Camila como víctima del sistema se derrumbó. En su lugar, emergió el retrato de una mente que planificó su propio destino y destruyó a otros en el proceso. Al enfrentarse a este nuevo material, Camila simplemente rió. «No entiendo por qué te sorprende. Crecí aprendiendo que, si quieres sobrevivir, tienes que estudiar al depredador y convertirte en uno». Mariana, en estado de shock, dejó de visitar al recluso. Eduardo se distanció por completo de los medios. El caso había alcanzado proporciones nacionales.
Todos tenían una opinión, pero nadie tenía respuesta a la única pregunta que quedaba. ¿Dónde estaba Alicia? Han pasado 2 años desde su desaparición. Alice nunca ha sido encontrada, ni viva ni muerta. Los cuadernos de Camila fueron analizados por expertos de todo el país. Ninguna pista concreta, solo fragmentos, frases inquietantes, dibujos que parecían mapas, pero que no conducían a ninguna parte. Mariana cayó en una profunda depresión. Eduardo se mudó a otra ciudad y Camila permanece hospitalizada, ahora en una unidad de máxima seguridad. Su comportamiento es estable, cordial, inteligente, pero vacío, como si su lado humano hubiera sido olvidado incluso antes de nacer. En una de sus últimas entrevistas con el equipo psiquiátrico, le preguntaron a Camila si se sentía culpable. Respondió: les di lo que querían, una hija, una historia, un final, pero no entendieron que a veces el final no está al final. Cuando le preguntaron directamente sobre Alice, no lo negó ni lo confirmó. Simplemente dijo: sabía demasiado y a veces saber es un error. Ninguna acusación formal podía sostenerse sin un cuerpo, pero para todos los involucrados, el crimen ya se había cometido, el mal ya estaba a la vista y nadie era el mismo. Hoy en día, el caso de Camila se estudia en universidades y se cita en artículos de psicología criminal. Pero nada de esto cambia el hecho esencial, que la confianza es una trampa perfecta, sobre todo cuando quien la solicita tiene un rostro sereno, una voz suave y una mirada vacía. La última frase escrita por Camila en uno de sus diarios dice: cuando finalmente dejen de buscarme, volveré. Y al final, tal vez lo más aterrador no fue lo que hizo, sino lo que todos ignoraron antes de que fuera demasiado tarde. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete ahora al canal, porque cada semana revelamos casos reales que muchos prefieren callar. Activa la campanita para no perderte lo próximo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video, porque a veces solo una historia puede abrir los ojos de alguien.